Así que empiece a hacer ayuno para venir a romperlo ese día. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Una de las cosas más maravillosas que tenemos como hijos de Dios es que Él nos da la capacidad de producir gozo a través de su presencia en nosotros. Y ese gozo que Él produce en nosotros se convierte en una fuerza poderosa. La palabra lo dice, nuestra fortaleza es. Y no sea como aquella gente que entra a los ascensores, que anda buscando si va a llover, se ponen a ver para arriba, otros andan viendo si hay hormigas en el suelo y otros como que están hipnotizados viendo para el frente. Sonría donde quiera que va, mi amado hermano. El gozo que el Señor le da, le produce, le da la oportunidad de tener una sonrisa de a 200. ¿Por qué de a 200? De 100 a 100. O sea que estamos invitados a ser alegres. En esta mañana vamos a compartir un tema relacionado con las acciones que el reino de las tinieblas pone de manifiesto. Gracias, hermana Cori, Dios la bendiga y le abunde mucho más. Acciones que hacen las tinieblas para que nosotros no podamos hacer uso del poder que encierra el principio de unidad. Hoy vamos a hablar de unidad y de semilla. No es político, es la palabra de Dios, que son los verdaderos conceptos. Y entonces, mis amados hermanos, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Amado Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo aquello. Ay, gracias, hermano Ross, que sentía que... Gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que el hecho de que estemos aquí en este lugar no es obra de casualidad, sino que es parte de tu propósito claro y específico que tienes para nuestra vida. Por eso, mi Dios, es que en esta hora venimos a entregarte este tiempo y a pedirte que tu Espíritu Santo nos envuelva y que sea tu Espíritu poderoso el que venga a propiciar en nosotros todo aquello que tú sabes hacer, producir, tal como dice tu palabra, que tú nos das, que tú nos pones a nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, a mí me gusta siempre hablar acerca de las bases, acerca de los principios. Nosotros nos movemos, nosotros estamos, nosotros somos en función al funcionamiento, valga la expresión, de los principios divinos establecidos por Dios. Y muchos de esos principios están plasmados gráficamente en la palabra del Señor. Y todos los principios divinos merecen toda nuestra atención. Esos principios divinos merece que nosotros los analicemos, los estudiemos y que nosotros podamos estar enterados y en conocimiento, mis amados hermanos, de los alcances que estos principios tienen para nosotros para producirnos bien, o en su defecto, que nosotros conozcamos que en el momento en que nosotros no hagamos uso correcto de este principio, tenga por seguro que el reino de las tinieblas sí va a hacer uso para su causa correcto en contra de nosotros de ese principio, para traernos muchos dolores de cabeza. Y uno de estos principios, mis amados hermanos, es el que está plasmado en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 25, perdón. Y dice la palabra que sabiendo el Señor Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué es asolado? No asolado. A su lado
son todos los días de la pitufina. Dejar arrasado, tierra arrasada. Todo reino dividido, pero escuche bien cómo lo pone la palabra, cómo el Señor Jesús lo habla. Todo reino dividido contra sí mismo va a ser asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí el Señor hoy nos está hablando a nosotros en lo individual. ¿Será que hay divisiones en nuestro interior? Claro que hay divisiones. Nuestro espíritu quiere una cosa, pero nuestra alma se resiste. Nuestra alma quiere gobernar, pero nuestro cuerpo quiere otra cosa. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos permanecer en los planes, en los propósitos que nuestro Dios estableció para usted y para mí, debemos nosotros pedirle al Señor que en esta hora venga a redarguirnos y nos venga a mostrar qué tipo de divisiones hay en nuestro interior. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, mis amados hermanos, en este pasaje el Señor Jesucristo está ilustrando el nefasto, porque no hay otra palabra, el nefasto resultado en el que se puede caer cuando nosotros, mis amados hermanos, en lo individual, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, como nación, le hemos entregado o estamos bajo el dominio de una operación espiritual comandada por la estructura del espíritu de división. ¿Escuchó bien cómo se lo dije? Es una operación espiritual de una entidad, de una estructura que está muy bien organizada. ¿Y está muy bien organizada para qué? Para garantizar que el resultado de sus acciones les rinda buenos dividendos. O sea que ellos no van a aceptar fallar. Esta estructura, mis amados hermanos, del espíritu de división es una estructura que funciona muy bien en el reino de las tinieblas, ya lo hemos dicho muchas veces. Satanás busca la división, pero no permite la división entre los que militan en sus filas. El que cae en división, mis amados hermanos, se va feo. Entonces, nosotros debemos de tomar esto muy en cuenta, porque uno de los propósitos de esta estructura, mis amados hermanos, es ir en contra de otro principio, en contra de un principio que promueve la unidad entre los hijos de Dios. Y ese principio, mis amados hermanos, es la ley del acuerdo. Este principio de la ley del acuerdo, mis amados hermanos, es un principio poderoso. ¿Y por qué digo que es poderoso? Por la simple y sencilla razón, cuando nosotros analizamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dijo la pastora que le iba a costar a usted el desayuno del día del aniversario? ¿Eso fue lo que dijo la pastora? Bueno, mire, mi amado hermano, ¿usted le creyó a lo que dijo la pastora? ¿O será casaquera la pastora? A veces, no es casaquera, no es casaquera. Lo que dice, eso lo cumple. Y cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 19, mire estas palabras poderosas que son una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Además os digo que si dos de vosotros, ¿cuántos? Dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa. ¿Sobre qué? Cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿por qué no funciona la ley del acuerdo en nosotros muchas veces? Porque hay semilla, porque hay
sedimentos que activan la división dentro de nosotros. Mira, ¿por qué no hacemos michi michi y pagamos 10 y 10 para el desayuno? ¿Y quién se va a comer la parte del tamal que traiga carne? O de repente te vas a comer el tamal y me vas a dejar a mí la hoja. Ese es un espíritu de división que no permite que la ley del acuerdo traiga una bendición sobre su vida. Y estoy poniendo un ejemplo tonto. Pero muchas veces el Señor nos manda oportunidades, mis amados hermanos, pero por la división, por la operación del espíritu de división, a través del egoísmo, nosotros no recibimos la bendición porque esa poderosa palabra de la ley del acuerdo, el espíritu de división se la trae abajo. Y estamos hablando del funcionamiento de principios establecidos por Dios. Ni siquiera son del enemigo, mis amados hermanos. Pero el enemigo lo sabe usar muy bien. Y tal vez yo sea necio, pero esto de los principios a mí me llamó la atención cuando el Señor en el libro de Proverbios inspira a Salomón y le dice que hay un principio maravilloso. Si quiere un padre tener buenos resultados con sus hijos, dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Ese es un principio que está funcionando. Pero ¿qué pasa si usted como padre no usa, no pone a funcionar ese principio? Va a venir el reino de las tinieblas y va a agarrar ese principio para mal instruir al niño en su camino, para que cuando fuere viejo jamás se acerque al camino de Dios. El principio es el mismo, solo que el enemigo lo está llevando hacia su terreno. Por eso, mis amados hermanos, si usted se pone de acuerdo con su esposo o con su esposa de cualquier cosa, téngalo por seguro. Si está dentro de la voluntad de Dios lo que están pidiendo, el Padre que está en los cielos se lo va a dar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo he escuchado muchos testimonios y uno que me impactó muy grandemente una vez que estábamos con el apóstol Norman y estaba también el apóstol Romeo Guerra y se fueron a sentar donde estábamos comiendo nosotros en un evento y el apóstol Romeo Guerra empezó a contar acerca de un matrimonio que estaban a punto de separarse porque no se ponían de acuerdo en nada. Y él le daba la palabra a la esposa y la esposa exponía sus puntos, le daba el tiempo al esposo y no se ponían de acuerdo. Y entonces le dice, mire, está bien, así como hablaba él, ¿verdad? Está bien todo lo que usted está diciendo, pero ya todo esto, ¿qué vela en este entierro tiene que ver ese perro que está en medio de ustedes dos? ¿Qué perro? Si nosotros no trajimos ningún perro. Era un espíritu, mis amados hermanos, en forma de perro que no permitía que ellos se pusieran de acuerdo. Y él empezó a reprenderlo y automáticamente se fue y ese matrimonio siguió su camino en unidad. Este es un ejemplo ilustrativo, mis amados hermanos, de lo que hace el espíritu de división. Pero vamos a seguir. En Éxodo capítulo 24, verso 3, la palabra del Señor nos muestra, vamos a ver, me lo salté, fíjense. Bueno, léalo en su casa, Éxodo 24, 3. Aquí la palabra del Señor pone a Moisés hablándole al pueblo. Y al pueblo Moisés le estaba exponiendo todas las palabras que el Señor le había dado a través de sus leyes. Y dice que el pueblo respondió
a una sola voz, nosotros haremos todo cuanto Jehová nos ha dicho. ¿Para qué les había dado el Señor esa palabra? Para que pudieran enfrentar, mis amados hermanos, a todos los enemigos que se iban a encontrar después de un cambio de vida. Para que ese cambio de vida, mis amados hermanos, se pudiera hacer realidad. ¿Y por qué digo esto? El Señor los había sacado de Egipto, pero el Señor les había dado instrucciones para saber comportarse en el desierto, para saber actuar en el desierto, para saber qué hacer y qué no hacer. Y mis amados hermanos, ¿cuándo viene el espíritu de división sobre nosotros? Cuando nosotros nos queremos acercar más a Dios, cuando nosotros nos queremos consagrar más y más y más delante del Señor. ¿Qué es lo que va a venir? Va a venir el espíritu del mundo y va a enviar a la estructura del espíritu de división para que nosotros, mis amados hermanos, no hagamos todo cuanto Jehová nos ha dicho. ¿Y será que el pueblo de Israel cumplió con lo que estaba proclamando en medio del desierto? No. ¿Por qué? Porque habían muchos infiltrados. Estaban fuera de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. En la versión de la Biblia Jerusalén, si no ando yo mal, habla acerca de la chusma que se había mezclado con ellos y que había salido de la tierra de Egipto. Y estos fueron los que empezaron a instigar, pero como quien dice, te invito a ir a la costa, allá por Coatepeque, allá por Colomba, arriba Colomba. Vaya, está bien. O a Malacatán. Y cuando usted está por allá, a la gran de haber sabido que me ibas a invitar para venir a sufrir este calor, mejor me hubiera quedado en mi casa. Mire, mi amado hermano, así es como actúa el espíritu, la estructura del espíritu de división. Empieza, mis amados hermanos, a querer que nosotros, por propia convicción, con nuestra boca, empecemos a romper esta ley del acuerdo. Amén. La ley del acuerdo, mis amados hermanos, fortalece y asegura el correcto funcionamiento del principio de unidad, el cual tiene una función primordial de hacernos uno con nuestro Dios. Separados de Él, nada podemos. En el Salmo 133:1, todos lo sabemos, pero me llama la atención lo que dice acá, en la versión de la Biblia El Oso. Mirad cuán bueno y cuán suave es habitar los hermanos, ¿cómo? Igualmente en uno. Usted puede estar junto al mar, pero no ser parte del mar. Usted puede estar junto a una persona, pero no ser parte de esa persona. Pero aquí dice, habitar los hermanos igualmente en uno, en un mismo sentir, un mismo espíritu. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? En Efesios capítulo 4, verso 3, en la versión de la Biblia Nueva, versión internacional 1999, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, esfuércense, ¿cómo les dice? Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué trae la unidad? Nos trae paz. Qué feo es llegar a un lugar donde usted se va a sentir incómodo porque hay una persona con la cual usted tiene algún tipo de rencilla. ¿Qué es lo que produce una situación de esas si usted no está bien en su corazón? Le va a hacer en una forma hipócrita. Y eso está rompiendo la unidad, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, mis amados hermanos, antes de empezar a estudiar lo que es cómo actúa el espíritu de división, necesitamos cuáles son los alcances de la unidad por los que va el espíritu de división. Porque si el espíritu de división permite que nosotros
alcancemos estos propósitos de la unidad, está vencido y nosotros estaremos bendecidos. El primer alcance que pretende la unidad en nosotros es la unidad de un cuerpo. ¿De qué cuerpo? El de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:27 nos dice: vosotros pues sois un cuerpo de Cristo, sois el cuerpo de Cristo, e individualmente sois miembros de Él. Yo le pido al Espíritu de Dios en esta hora, mi amado hermano, que si usted tiene su corazón contaminado por acciones, por palabras, por tonterías que se pudieron haber dado en el pasado, con alguno de los hermanos que está aquí presente, que hoy se lo entregue al Señor. Tal vez es algo que usted está sufriendo por dentro y el hermano ni enterado está. Sí, o si está enterado, no le importa. Hoy, mi amado hermano, le pido al Espíritu de Dios que venga a provocar esto en nosotros, porque dice: somos parte de, pues el cuerpo de Cristo, e individualmente sois miembros de Él. Si usted está atacando a ese hermano, mi amado hermano, si usted no lo está amando, está menospreciando una parte del cuerpo de Cristo. Está peleando con Cristo. Por eso es que no podemos nosotros darnos esos lujos. En Romanos capítulo 12, verso 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo y miembros individualmente unos de otros. Miembros individualmente unos de otros. 1 Corintios 10:17. Y esto me llamó mucho la atención. Porque habiendo un solo pan, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel pan que es uno solo. Cuando usted no ama a su hermano, cuando usted tiene una diferencia con su hermano, está menospreciando el pan, el sacrificio de Cristo Jesús. Usted no puede venir plenamente, mi amado hermano, a la mesa del Señor, porque está menospreciando una parte de ese pan. Todos tenemos temor hasta cierto punto y hemos escuchado del justo y necesario juicio de Dios. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento si tenemos oportunidades como la Santa Cena para que nosotros podamos, mis amados hermanos, considerarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu de Dios venga a limpiarnos para que podamos estar en condiciones de recibir la cena del Señor? Ese es el primer propósito de la unidad, del principio de la unidad. El segundo propósito o segundo alcance que pretende el principio de la unidad es la unidad de un rebaño con un pastor. Y aquí no estamos hablando de un pastor terrenal, estamos hablando de Cristo Jesús. En Juan 10:16 dice: y otras ovejas tengo que son de este redil, que no son de este redil. A estas también tengo que traer, y oirán mi voz, y habrá que un solo rebaño y un solo pastor, un cuerpo graníticamente unido. El Señor Jesús no permite la división. Aquel que está a medias tintas, le tengo que decir tristemente que no pertenece al cuerpo de Cristo. Y no porque estemos haciendo acepción de personas, sino simple y sencillamente porque el principio de la unidad necesita el 100% de nosotros como rebaño. ¿Por qué? Porque el pastor de pastores ya dio todo por usted y por mí. ¿Cuántos pueden decir amén? El tercer alcance de el principio de la unidad es la unidad de una novia con un esposo. Miren qué maravilloso esto. 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Porque estoy celoso de vosotros, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Porque estoy celoso de vosotros, con celos que lo son de nuestro Dios. Pues que os he desposado con un solo esposo, para que os presentéis
delante de Cristo, como dice, cual virgen casta, sin impurezas, sin mezclas, sin divisiones, cual virgen casta. Miren, mi amado hermano, por eso es importante la regeneración que nosotros recibimos en la administración. Por eso es importante, mis amados hermanos, la administración no solamente de nuestro cuerpo, sino la sanidad interior de nuestro ser. Porque adentro, mis amados hermanos, están las cosas que están malolientes, que tienen gérmenes, espiritualmente hablando, corruptos, que al igual que si usted deja una papa, no sé si usted ha visto cuando una papa se empieza a descomponer y está con otras, mire, huele terrible. ¿Cuánto más no olerán nuestras inmundicias espirituales que hay dentro de nosotros? Por eso es necesaria la administración. Por eso es necesario, mi amado hermano, el que usted se consagre, para que pueda presentarse en qué calidad delante del Señor, como una virgen casta. Amén. Aquí puede darse aquella pregunta que se hizo Nicodemo y que Nicodemo le hizo al Señor. ¿Cómo va a ser eso que ya siendo viejo pueda volver a entrar al vientre de mi madre? No estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando, mis amados hermanos, de el mover espiritual en nosotros. Amén. La unidad de una casa espiritual, ¿con quién? Con nuestro Dios, pero ¿en qué forma? ¿En qué actitud? Como piedras vivas. Y esto, mis amados hermanos, es bien interesante. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4 y 5, nos dice: allegándoos a nuestro Señor Jesucristo como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. ¿Qué está diciéndonos Pedro acá? Que es una situación, mis amados hermanos, que ante el mundo va a ser una cosa quizá tonta, quizá que no valga la pena, quizá que va a ser de objeto de burla para usted, pero no importa. ¿Por qué? Dice el verso 5: vosotros también como piedras vivas sois edificados en un templo espiritual para que seáis un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros, mis amados hermanos, nos presentemos como piedras vivas. Cuando el Señor en su palabra nos muestra, nos habla de piedras, nos ilustra todo aquello con lo cual nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. No recuerdo ahorita en qué parte de Apocalipsis dice que a todos se les dará una piedrecita en la mano. ¿Una piedra qué? Blanca. ¿Y sabe lo que significa eso en la tradición judía? Que si usted tiene una piedra negra en su mano, usted está condenado, no es digno de presentarse delante del Señor. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a tener en nuestra mano una piedra blanca como signo de ¿qué? De aprobación, porque pertenecemos a un solo cuerpo, a un solo matrimonio con Cristo Jesús, a una sola casa espiritual, la casa de Dios, a una misma visión como piedras vivas por fuego que el Señor pone en cada uno de nosotros. Apocalipsis 2:17. ¿Qué dice? Venga para acá, por favor. Aquí se hace caso, ¿eh? Amén. El que dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido. Y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino quien lo recibe. Amén.
¿Qué significa un nombre nuevo? Un nombre sin contaminación. Un nombre que tiene un derecho de propiedad y de posesión que le corresponde a nuestro Dios. Una nueva criatura, así es. El quinto, hay muchos propósitos o alcances del principio de la unidad, pero solo vamos a ver 5. El quinto es la unidad de un sacerdocio santo. Mi amado hermano, hay tanto sacerdote, y que lo vemos a través de la palabra del Señor. Había un sacerdocio para servir al Señor, un sacerdocio para los elementos en el templo, un sacerdocio para la guerra, pero también había un sacerdocio que se había prostituido. Y el enemigo, mis amados hermanos, es especialista de acusar al sacerdocio. Y cuando hablamos de sacerdocio, no me mire acá, porque usted y yo somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. No voy a pensar que solo yo soy el culpable, no. Todos estamos metidos en esto. Y Satanás va a estarnos, mis amados hermanos, acusando en las cortes celestial de día y de noche, como dicen en los operativos de seguridad, 24/7. ¿Por qué? Porque Él quiere, mi amado hermano, que nosotros no desempeñemos un sacerdocio santo. Ahí está la cita, 1 de Pedro 2:9, usted la lee en su casa, porque si no, no vamos a terminar, o vamos a terminar, pero aquí a las 4 de la tarde. Entonces, derivado a estos alcances del principio de la unidad, el principio de la unidad tiene enemigos. Y el principal de estos es el espíritu de división. ¿Y qué es el espíritu de división? Es una fuerza espiritual contraria a la unidad, contraria a la armonía, contraria a la ley del acuerdo, contraria a la reconciliación y contraria a la unanimidad. Eso. Hoy se me está trabando mucho la lengua. No sé qué hizo aquí Luisita, que unanimidad. Mire, a mí me llama la atención la reconciliación, porque nosotros aquí estamos llamados al ministerio de la reconciliación, de reconciliar a la humanidad con nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos advierte sobre el peligro de caer bajo la influencia de este espíritu. ¿Y en qué me baso? En lo que describe Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. Leámoslo por favor. Y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, de modo que no puede salvar, ni es sordo su oído, de modo que no puede oír. O sea, el Señor está dando a entender que Él no se ha atrofiado en sus funciones, que es algo lo que está impidiendo que sus funciones puedan ser efectivas para con nosotros. Y en el verso 2 dice: sino que vuestras iniquidades separan entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han escondido de vosotros su rostro, de modo que Él no les oiga. ¿Qué es lo que causa división? El espíritu de división, ¿a través de qué? De estimular la iniquidad y una vida pecaminosa. Y aquí es donde nosotros sí ya tenemos que entrar, mis amados hermanos, a ver que hay dos clases de ataques del espíritu de división. Uno a través de lo que es entidades o raíces espirituales, y otra a través de factores humanos. Y vamos a ver los dos. Veamos las raíces espirituales. El trabajo del espíritu de división, mis amados hermanos,
es entonces, en función de lo que acabamos de leer, separarnos de nuestro Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de la iniquidad, por causa del pecado y por causa de la maldad. Y de esa cuenta, mis amados hermanos, vamos a ver lo que se describe siempre ahí en Isaías capítulo 59, versos 3 y 4, donde dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos con iniquidad. Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua profiere maldad. No hay quien pleitee con justicia, ni quien litigue de buena fe. Confían en vanidad y hablan embusteces. Conciben vejación y paren iniquidad. Aquí hay muchos moveres espirituales en esto que Isaías nos está mostrando. Isaías está mostrándonos a nosotros una llave, mis amados hermanos, donde se mueven entidades espirituales que vienen y que tienen el propósito de contaminarnos para que no opere en nosotros el principio de unidad y que nosotros estemos bajo la operación del espíritu de división. Amén, mis amados hermanos. Y entonces, la primera manifestación que podemos ver es las manos contaminadas con sangre. La pastora, la semana pasada, vamos a ver, usted no va a decir nada, pastora. ¿De qué habló la pastora? ¿Cómo? 3 espíritus que nos persiguen. ¿Y de cuál habló? Del vengador de la sangre, muy bien. Ok. Se salvaron, pastor, sí le pusieron atención. Entonces, el primer mover espiritual es manos contaminadas con sangre. ¿Qué nos dice Isaías 1:15? Nos dice: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y cuando hagáis muchas oraciones, no oiré. Vuestras manos están llenas de sangre. Y aquí, mis amados hermanos, esa palabra sangre, no lo tengo ahorita en el Strong, pero anoche que lo estuve estudiando, se refiere a cuando se derrama sangre a causa de muerte, sangre humana, sangre animal, pero lo que a mí me paró el pelo es cuando dice cuando se derrama el jugo de la vid, que es una sangre. Y aquí el alcance es que no permite que nosotros usemos la Santa Cena con todos los beneficios que el Señor nos da. O sea, mi amado hermano, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y tenemos la oportunidad de considerarnos a nosotros mismos en la Santa Cena y no aceptamos el sacrificio de la Santa Cena, no participamos en esa Santa Cena por no ponernos a cuenta, estamos derramando la sangre del Cordero y nos estamos contaminando nuestras manos. Miren qué tremendo. En Mateo 27:4, la palabra del Señor dice: yo he entregado la sangre de este inocente, Poncio Pilato. Prácticamente menospreció, mi amado hermano, esa sangre. Y todavía, cuando él estaba diciendo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijeron ellos? Barrabás. Pero eso no es lo que yo quiero exponerle, sino lo que yo quiero exponerle es que ellos dijeron: que caiga la sangre de ellos, de él, sobre nosotros y nuestras generaciones. Y usted: es que yo soy de descendencia judía. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Límpiese. Tenga por seguro que en usted corre sangre judía y sangre también judía. Tremendo esto, mi amado hermano. El segundo mover espiritual, la segunda raíz espiritual que utiliza el espíritu de división es dedos contaminados
de iniquidad. Esto es tremendo, mi amado hermano. Dedos, mis amados hermanos, que se utilizan para señalar. Tan tarde que vino el pastor hoy. No. Mire, mi amado hermano, en Isaías 58:9, en la Biblia, del oro, no del loro, sino de oro, dice: invocarás entonces al Señor y te oirá benigno. Clamarás y Él te dirá: aquí estoy. Mire lo que dice: si arrojares lejos de ti la cadena y cesares de extender maliciosamente el dedo y charlar pláticas necias. En pocas palabras, el Señor nos va a atender siempre y cuando nosotros dejemos de señalar. Dedo amenazador. Pero también, mis amados hermanos, dedos de incredulidad. ¿Cuántos han sido afectados por la incredulidad? ¿Cuántos incrédulos hay acá? ¿Cuántos han caído en incredulidad en algún momento? Mire lo que dice Juan capítulo 20, verso 25. Por tanto, le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Mas Tomás les dijo: si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Y en el verso 26 y 27 dice: y después de 8 días, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás estaba con ellos. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, y se estuvo en medio de ellos, y dijo: paz a vosotros. Verso 27. Dice entonces a Tomás: llega acá tu dedo, y ve mis manos, y llega acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo no sé cuántos se han sentido solos en esta semana que pasó. ¿Cuántos se han sentido solos? ¿O cuántos se sintieron solos? Gloria a Dios. A mi hermano que está acá se la perdono. Y el Señor hoy le va a dar compañía. Pero los que estuvimos el domingo pasado, el Señor nos dio una palabra poderosa. Que Él estaba con nosotros. Que no estábamos solos. Y si usted no la hizo suya, cuidado con la incredulidad. Ojo, no estoy señalando. Estoy exponiendo la palabra del Señor y que sea el Espíritu de Dios el que haga la obra en nosotros, porque de eso se trata. Pero cuando nosotros venimos a analizar todo esto que estamos hablando, podemos darnos cuenta por revelación del Espíritu que estamos inmersos en una operación del espíritu de división, en una forma muy, pero muy sutil. La tercera manifestación espiritual del espíritu de división en nosotros y que causa separación con Dios es labios que pronuncian mentira. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es mentira? Lo que no es cierto. Lo que no es verdad. La pregunta es: ¿qué es la verdad? La palabra del Señor dice: la suma de tus palabras, o de tu palabra, es la verdad. Porque usted puede tener su verdad de una situación, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Y ahí es donde se mete el espíritu de división, mis amados hermanos. Y mire lo que dice Jeremías en el capítulo 7, verso 8.
Pero vosotros estáis muy confiados en palabras mentirosas o vanas que de nada os aprovechan. Yo estoy en mi verdad. El Real Madrid es mejor que el Barcelona, aunque haya perdido ayer 3-0. ¿Verdad, Raulito? Miren, o sea, esa es su verdad para esto. Y utiliza esa su verdad de eso para quizá agredir, para sentirse superior y para que haya pleito, para que haya división. En 1 Timoteo son palabras mentirosas. En 1 Timoteo 4:2, en la Biblia de la Palabra de Dios para Todos, dice: esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Mire qué terrible. Labios que pronuncian mentira. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, hemos ratificado algo que no es cierto. Hemos permitido que nuestros labios, con los cuales adoramos a nuestro Dios, hayan pronunciado mentira. Ah, no, esa señora es una ladrona. Ah, no, ese señor es tal y cual. Mi amado hermano, si a usted le consta algo, no le voy a decir que lo vaya a denunciar. Ore con mayor razón por ellos. Es que nuestro presidente es esto. A usted le consta. No permita que el espíritu de división entre y que lo haga hablar y pronunciar con sus labios palabras mentirosas, porque si no, mi amado hermano, todo aquello cuanto usted le pida al Padre con otra persona, no lo va a recibir, porque no están en unidad, porque hay contaminación en usted. ¿Sí, Jimmy? Ah, claro, claro. Metemos a nuestro hogar al espíritu de división, sí, así es. Y si ustedes de los que se quedan en la noche con su teléfono, ay, para que me dé sueño voy a ver un poco de noticias. Tenga cuidado. Y peor si ustedes de aquellos que siguen a aquellos, ¿cómo le llaman a los de los net centers? Que dicen que va a haber un golpe de Estado, que va a haber esto, que los otros, los que están en los Estados Unidos son los buenos y que no. Tenga cuidado, no se contamine, mi amado hermano. Sí. Ya le iba a decir que mejor ponga a Pedro el Escamoso ahí. Ya. Ay, no, Dios mío. Tenga cuidado. Lengua que habla maldad. Pero así es nuestra lengua cuando nosotros hablamos maldad. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Salmo 73, 8 y 9 dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Miren, mi amado hermano, en pocas palabras, ponen a pelear con lo que están activando con su boca, la esfera espiritual con la esfera material. ¿Acaso no dice la palabra que todo lo que nosotros no queremos que suceda aquí en la tierra, tenemos la autoridad para detenerlo en el cielo? Y que todo aquello que queremos que suceda aquí en la tierra, tenemos la autoridad para atraerlo desde el cielo. Pero entonces nosotros muchas veces, ojalá que le caiga esto a tal persona, y empezamos a proferir un montón de cosas. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque de toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a tener que rendir cuentas, querramos o no querramos.
Mire lo que dice Job capítulo 15, versos 5 y 6. Porque tu iniquidad enseña a tu boca. ¿Quién es el maestro de la boca? La iniquidad. Y escoges la lengua de los arteros. Tu propia boca, y no yo, te convence de maldad. Sí. ¿Y qué dice? Si tus mismos labios testifican contra ti. Cuando nosotros estamos hablando algo mal de una persona, automáticamente estamos declarando, le estamos entregando un derecho a las potestades espirituales para que lo que nuestros labios están testificando vengan a testificar contra nosotros mismos. Qué tremendo, qué terrible, mis amados hermanos. Confían, vamos a ver, actuar en contra de la justicia y en contra de la verdad. ¿Cuántos han actuado en contra de la justicia y en contra de la verdad? Yo creo que todos. Romanos 1:18 dice que esto que está descrito acá provoca la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, desde la esfera espiritual, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que estorban la verdad con injusticia. O sea que usted y yo podemos estorbar la verdad de Dios con nuestro testimonio. Romanos 2:8 y 9 dice: pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que antes obedecen a la injusticia, ¿qué es lo que viene sobre ellos? Ira e indignación, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal, del judío primeramente y también del griego. En un lugar había un rótulo que decía: hablar es gratis. Y tiene razón, hablar es gratis, pero tengamos claro que toda palabra que salga de nuestra boca va a causar un impacto en muchos, pero segurito, en su vida. Así que midamos nuestras palabras, mis amados hermanos, seamos cautos. Dice un dicho, un proverbio árabe, que el hombre que lo sabe todo o que sabe mucho es aquel que no lo dice todo, sino que calla para decir lo único que tiene que decir. Por eso usted diga en esta hora: amén. Amén. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 13:8? Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino que ¿qué? A favor de la verdad. Es que yo no sé qué voy a hacer en estas elecciones. ¿Quiere que le diga qué hacer? ¿Cuántos quieren que les diga qué hacer? Busca a Dios y Él le mostrará la verdad. Porque no podemos nada en contra de la verdad, sino que a favor de la verdad. Ay, pastor, usted me confundió más. Busque a Dios. Busque a Dios. De todos modos, usted no depende de quien quede. Usted depende de Dios. Amén. La sexta raíz o manifestación espiritual del espíritu de división en contra del principio de la unidad es que confían en vanidad y hablan vanidad. ¿Cuántos de aquí son vanidosos? Miren a la hermana Dianita, ¿eh? ¿Cuántos son vanidosos? Aunque usted me diga que no es vanidoso, usted es vanidoso, en menor o en mayor grado. Pero mire lo que dice Job en el capítulo 15, verso 31. Es su amigo Elifaz que está hablando sobre lo que caracteriza al hombre inicuo. Dice: no se fíe pues en la vanidad, engañándose a sí mismo, porque la vanidad será su recompensa. ¿A qué conclusión llegó Salomón?
vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y en el Salmo 73, 8 y 9 dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen contra el cielo su boca y su lengua pasea sobre la tierra. Vuelvo a decir, están trayendo juicios de la esfera espiritual sobre el territorio, valga la expresión, territorio es tierra, ¿verdad? Sobre la tierra. Debemos, mis amados hermanos, tener claras estas manifestaciones del espíritu de división para que no se rompa la unidad por medio de la cual nosotros somos más que vencedores. Amén. La séptima es concebir males y dar a luz iniquidad. ¿Se recuerdan que la palabra dice que la tentación da a luz el pecado? Y aquí, mis amados hermanos, habla de que cuando usted está concibiendo maldades, es como el cordón umbilical con el cual se está alimentando una criatura dentro de usted que se llama iniquidad. Mire qué terrible. En Job 5:6 dice: porque la iniquidad, la Biblia del oso, porque la iniquidad no sale del polvo. Escuche bien, la iniquidad no sale del polvo, ni el castigo reverdece de la tierra. No son situaciones que nacen por naturaleza, sino que se dan como consecuencia, mi amado hermano, de una acción que usted está cometiendo. No es algo automático. Tiene que haber un origen. Tiene que haber una causa que va a causar, valga la expresión, un efecto sobre usted, sobre sus hijos, sobre su entorno. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Y qué es eso, mis amados hermanos? Ni más ni menos que los sedimentos de los cuales siempre hemos hablado. Siempre ahí en Job, capítulo 15, verso 35, en la Biblia al día, me llamó mucho la atención esta versión. Yo siempre pongo, mis amados hermanos, y esa imagen que está ahí, pues es una serpiente poniendo huevos. Y eso es lo que quiere decir concebir maldades para dar a luz iniquidad. No es un producto bueno. Pero en Job capítulo 15, verso 35 de la versión al día, dice: conciben iniquidad y dan a luz maldad en su vientre. Otra versión dice: sus entrañas están repletas de engaño. Mire, mi amado hermano, cuando estaba estudiando esto a mí me paró el pelo. Mi esposa me dice: ¿por qué te tardas tanto cuando estás haciendo un mensaje? Mire, mi amado hermano, es tiempo tras tiempo. ¿Por qué? Porque es la dirección de Dios, pero también hay que estudiar la palabra. Y cuando la estamos estudiando, el Señor empieza a redarguir, y a veces es más el tiempo que se tarda uno en estarse poniendo a cuentas con el Señor, porque la palabra lo está redarguyendo a uno. Y entonces el Señor nos mostraba también que no solamente están estas raíces espirituales que causan división y que rompen la unidad, sino que también hay factores humanos que rompen la unidad. Y estos factores humanos, el primero es el sectarismo. ¿Y qué es el sectarismo? A nosotros, como iglesia que tiene la unción de la liberación, nos miran como raros. Mi mamá aquí presente hace años me dijo: ¿y a qué secta te fuiste a meter? ¿Por qué? Porque era algo diferente a lo que se conocía. No quiere decir que nosotros seamos lo mejor, no. El Señor nos puso a trabajar en la liberación, porque hay una unción de liberación sobre este ministerio. Pero mucha gente dice: es que ahí solo demonios miran demonios hasta en la sopa. Así me lo han dicho muchas veces. Pero ahí están. Por eso es que hay que orar por los alimentos.
Sí. Entonces, el sectarismo. Mire, mi amado hermano, lo que dice Marcos capítulo 9, verso 38. Y Juan le dijo: Maestro, vimos a cierto hombre que en tu nombre echaba fuera demonios, y se lo impedimos porque no nos sigue. Mas Jesús dijo: no se lo impidan, pues ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda fácilmente hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y si nosotros, por tal, mis amados hermanos, de estar buscando la unidad, cometemos errores y formamos sectarismo dentro de un grupo. No, aquí solo los de pedigrí. ¿Sí? ¿O acaso no le dijo así el Señor a la Sirofenicia? Tú eres chuchita callejera. No le dijo así, le dijo peor. El sectarismo, mis amados hermanos, es un factor humano que rompe la unidad. Por ahí hay un programa que se llama, no Big Brother, sino El Gran Carnal. Y muchas veces eso se da dentro de la iglesia y causa división. Las carnalidades. 1 Corintios 3, versos del 3 al 4. Porque sois todavía carnales, pues mientras haya entre vosotros celos y contiendas. ¿Hay celos y contiendas en su vida? ¿No sois carnales andando según el uso de los hombres? Pues cuando uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, ¿no sois como hombres mundanos? Mire, mi amado hermano, la carnalidad es algo que usted, como ministro de liberación y de sanidad interior, debe de olfatear, debe de tener agudizados sus sentidos espirituales. Porque no toda manifestación se le puede atribuir al diablo. Hay gente que empieza en su carnalidad a hacer su show. Mucha gente: es que es el Espíritu Santo. No, es su carne. A mí me ha tocado en ministraciones decirle a la persona: por favor, someta su carne. Más efectivo que decirle: fuera en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque, mis amados hermanos, el diablo nos alienta y nos echa porras y nos dice: vivos los quiero. Y entre más vivos estemos, más carnales somos. Y entre más carnales somos, más asiduos a que la operación del espíritu de división haga mella en nosotros. Es que mire cómo me está viendo el hermano Quique con esos sus ojos así, con rayos de fuego. Por decir algo. Tercer factor, ay, mi amado hermano, la hipocresía. Eso no es un espíritu. Esa es una condición en la cual usted se presenta en un lugar. Esa es una condición que usted decide seguirla o evitarla. ¿Cómo le dijo el Señor a los fariseos? Hipócritas. Yo no voy a preguntar si aquí hay algún hipócrita, pero que sea el Espíritu de Dios que nos venga a quitar cualquier brote en nuestra carnalidad de hipocresía. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos presentamos en ese factor humano de hipocresía delante del Señor. Ay, Señor, tú sabes cuánto te amo, porque está en problemas económicos. Eso suena como aquel poema: madre querida, madre adorada, dame 5 centavos. ¿Para qué? Para una tostada. Mucha gente se presenta así delante de Dios, creyendo que a Dios
lo vamos a convencer con nuestros versos o con nuestra inspiración carnal. No se puede. Ahí están las citas para que usted las estudie en casa. Vamos a llegar a las Z y vamos por la D. La parcialidad o el favoritismo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de ser imparciales. Debemos de ser objetivos. Una moneda tiene dos caras. No nos podemos casar con la versión de lo que dice una cara de la moneda. Tenemos que conocer y tenemos que pedirle guianza al Señor para que nosotros seamos imparciales y que no caigamos en favoritismos. Mire lo que dice Santiago capítulo 2 del 1 al 4, donde habla, mi amado hermano, acerca de situaciones que van y que rasgan con la parcialidad. Y el último son las pasiones. Ay, mi amado hermano, ¿qué podemos decir de las pasiones? Mientras usted esté vivo, las pasiones lo van a acompañar. La palabra habla de pasiones insensatas y dañinas que ponen lazo y que hacen caer al hombre. A la mujer no, solo al hombre. A los dos. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Tengamos cuidado. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo podemos combatir, cómo podemos vencer el accionar del espíritu de división? En primer lugar, reconocer que estamos contaminados. Reconocer que tenemos necesidad de desarraigar de nuestra vida toda contaminación del espíritu de división. En 2 Corintios capítulo 6 versos 17 y 18 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis a cosa inmunda, y yo os recibiré, y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Unidad. Debemos de reconocer, mis amados hermanos, que estamos contaminados, y eso es bajo la operación del Espíritu de Dios, que yo le pido al Señor que en esta hora esté haciendo su mover, sus extrañas operaciones en medio de nosotros. Segundo lugar, después de reconocer, tener la disposición a ser libres y dejarnos limpiar. Después de reconocer, mis amados hermanos, nosotros debemos de estar claros que tenemos una necesidad. Pero eso tiene que promover en nosotros una disposición, así como la de aquel hombre que le gritó al Señor Jesucristo, aquel leproso, que le dijo: Señor, hijo de David, si quieres, límpiame. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Si quiero, sé limpio. Así de práctico es el Señor. El tercer punto es fortalecernos, mantenernos y fortalecernos y hacer uso del poder y autoridad que el Señor delegó sobre sus hijos. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi amado hermano, estos no son eslogan publicitarios. Estas no son palabras poéticas. Esto no es un poema para cantinearse a la iglesia. No, mi amado hermano, estas son promesas de Dios, que nosotros podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de la fuerza del Señor? Si Él es el Todopoderoso. ¿Qué más? Vivir en integridad para que el Señor venga a sustentarnos. Salmo 41:12. Y en cuanto a mí, dice la palabra, tú me sustentaste en mi integridad
y me has hecho estar delante de tu rostro para siempre. ¿Qué provoca la integridad? Que el Señor nos sustente y que nos permita estar delante de su rostro, mis amados hermanos, para siempre. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Cuántos quieren vivir en integridad? Y hay muchas más, pero nos vamos a quedar en 5. Vestirnos de amor, que es el vínculo de la unidad. Colosenses 3:14 nos dice a nosotros, en la versión castellán, mire, me gustó mucho esta versión: sobre todo, que vuestra vida esté presidida por el amor, que es el vínculo que lo une todo en perfecta armonía. Y como aquí está el vínculo perfecto, que es el Señor, en su amor, en su ministración, bajo su cobertura, hoy vamos a pedirle al Señor que venga a ministrarnos. Y quiero pedirle a Rafa que nos ayude ahí en la administración. Y vamos a presentarnos en esta mañana como aquel leproso que le dijo al Señor sin tanto trámite: Señor, yo reconozco que estoy contaminado. Habían evidencias suficientes en su cuerpo, en su interior, de que estaba contaminado con lepra. Habían evidencias suficientes expuestas. Eran tan obvias sus contaminaciones que el Señor Jesucristo ni siquiera le preguntó qué es lo que tienes. Él sabía qué era lo que tenía. Y el Señor Jesucristo vio la disposición de este hombre. Y es lo mismo que en esta mañana o en esta tarde el Señor requiere de ti. Por eso, Espíritu de Dios, te ruego en esta hora que vengas a tomar control sobre tus hijos, porque hijos tuyos somos, Señor. Por eso, mi Dios, yo vengo a tomar autoridad sobre toda rivalidad, sobre toda enemistad que exista entre hijos tuyos, al extremo que ha provocado odios. Todo aquello que ha propiciado la separación entre aquellos que tú sembraste en una misma casa ministerial, Señor. Hoy vengo a cancelar toda palabra de desacreditación, Señor, en contra de la conducta y el trabajo de los hijos de Dios aquí en esta casa, Señor. Toda palabra que ha salido, Señor, de la boca de personas para desacreditar lo que tú estás haciendo en ellos. Eres tú el que está trabajando en nosotros. Y nosotros no somos nadie para venir, Señor, a señalar lo que tú estás haciendo en cada uno de tus hijos, Señor, aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo el trabajo justo en mí, Señor. El trabajo que mi vida necesita. Y al decir justo en mí y que mi vida necesita, estoy hablando en nombre del pueblo, porque el pueblo también lo está diciendo delante de ti, Señor. Hoy vengo a dejar sin validez el chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración, la mentira, todo aquello que ha utilizado el espíritu de división para desacreditar a estos hijos tuyos, mi Dios. Hoy, Señor, anulo y pongo fin a todo movimiento de contiendas, de violencia, con el fin de hacer morir la comunión entre los hermanos. Todo aquello que ha producido grietas, todo aquello que ha producido puertas en el vallado de estos hijos tuyos, Señor, hoy vengo a declarar, Señor, que tú vienes a cerrar esos vallados. Y vengo a declarar que esas invasiones espirituales de la estructura del espíritu de división, hoy, Señor, están cercados.
Hoy, Señor, tomamos poder y autoridad sobre ellos, mi Dios, porque hoy su destino está claramente definido: ir al abismo y debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vengo a romper toda esclavitud que causó la división por la falta de perdón. Espíritu Santo, trae un compungir en el corazón de mis hermanos, porque ellos fueron afectados, porque hoy hemos tomado autoridad, mi Dios, sobre esos entes espirituales que han causado un daño y están esperando un efecto. Pero ahora le toca a mis hermanos en lo individual, Señor, renunciar a todo aquello que tú estás demandando de ellos. Y ahora, Señor, tú esperas que tu presencia, la presencia del Dios Todopoderoso, la presencia del Santo, la presencia de aquel que no tiene comunión con las tinieblas, la presencia del Todopoderoso ahora espera que tú, como hijo de Él, vengas a correr con la misma visión de nuestro Señor Jesucristo, que hoy te manifiestes en tu vida tú mismo, para exponer, para renunciar y para dejar inoperante toda obra del enemigo. Eso no lo puede hacer el Señor por ti, porque eso es algo a lo cual tú tienes que renunciar en esta hora. Ahí está el Espíritu de Dios operando en tu espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios trayéndote imágenes, trayéndote recuerdos, trayéndote sensaciones, trayéndote pensamientos de todo aquello a lo cual tienes que renunciar. Trayéndote el Señor a memoria de todas aquellas personas a las que debes de perdonar el día de hoy. La unidad te trae bendición, la unidad te trae prosperidad, la unidad te trae todo aquello cuanto pidas delante del Padre. Pero si tú en esta hora no perdonas, el principio de la unidad no puede operar en beneficio tuyo. Deja que el Espíritu de Dios siga haciendo la obra en ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Hoy, Padre, vengo a deshacer todo rebrote y todo establecimiento de la amargura en el alma y en el corazón de mis hermanos. Hoy vengo a quitarle el control al orgullo y a la manipulación que se originó por la semilla de la división, Señor. Hoy vengo a desautorizar toda acusación y señalamiento perverso y falso que ha sido dirigido contra tu vida. Hoy vengo a declarar que lo único real, lo único verdadero es lo que el Señor trae, ha dispuesto, ha diseñado sobre tu vida. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Irri mashara basaira, urra babasaira mamasirri maita rabasaira rarabaita rabasaira. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia libertadora. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en tu pueblo. Hoy, Señor, vengo a desarraigar la infidelidad. Hoy vengo a desarraigar la traición provocada por la división, mi Dios. Porque a unidad hemos sido llamados. Hoy, Señor, vengo a tomar autoridad y a poner mis pies, Señor, como autoridad de este lugar, Señor, sobre la cabeza de esa serpiente de división, Señor,
que ha querido levantarse, mi Dios, en la vida de mis hermanos, en su vida ministerial, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en sus finanzas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, 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 bendito Rey. Y ahora, Señor, tu palabra dice que ya no estamos en el mundo. Tú dijiste, Señor Jesús, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey. Ahora, mi Dios, trae de tu Espíritu, mi Dios. Y antes de ministrar al Espíritu de Dios, si tú tienes necesidad de que alguien pase a orar por ti, solo levanta tu mano. Gloria a Dios. Jimmy, por favor. Pastora. En el nombre de Cristo Jesús, sigue, Señor, obrando. Sigue, Señor. Irrimashara basaira rarabaita rabasaira. Rabababasirri masaira rarababasaira. Hoy es un día de gloria. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día en el cual el Señor está matando, está dejando sin efecto la obra del espíritu de división. Rima, shara, basaira, rabasaira. Porque en la unidad todo lo podemos. Porque en la unidad en Cristo Jesús tenemos el poder. Tenemos un arsenal que hace cambiar la esfera espiritual, que hace que se transforme el ambiente, la atmósfera en esfera. Allá con Valeria, pastora, por favor, con Valeria. Rima, shara, basaira. Allá en tu hogar, allá donde tú estás, recibe en esta hora, recibe el mover del Espíritu de Dios. Hoy el espíritu de división sale de los muros de tu hogar. Todo espíritu de división que se asentó en tu territorio, no importa. Nosotros tenemos limitaciones en el tiempo y en el espacio, pero nuestro Señor, el Espíritu de Dios, no tiene limitación ni en el tiempo ni en el espacio. Y ten la certeza en el nombre de Cristo Jesús que el Señor está operando en ti. Hoy vengo a declarar sanidad, porque la amargura que causó la división vino a afectar tu salud. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, todo aquello cuanto tú le habías pedido al Padre, haciendo uso de la unidad, a una mujer que está en su hogar, el Señor le dice en esta hora: yo te he dado lo que me has pedido, pero el espíritu de división ha traído contrariedades, pero el espíritu de división ha traído malestares, pero el espíritu de división ha querido quitarte esa promesa mía, dice el Señor. Por lo tanto, hoy recibe en el nombre de Cristo Jesús, recibe mi presencia, recibe mi poder, recibe mi libertad, recibe tu restauración, recibe tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Tu pueblo que ha confiado, que ha creído en ti, y que ahora, Señor, en unidad, en un mismo sentir, se goza por tu presencia. Porque cuando tu presencia viene, las cosas son hechas nuevas. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Pastora, por favor. ¿Quiénes bendicen a Dios por esa obra maravillosa que solo Él puede hacer? Vamos a ponernos de pie, vamos a quedar despedidos y no olviden, por favor, inscribirse o confirmar su asistencia al desayuno con la hermana Ingrid.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los hermanos que hoy trajiste por tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, que una unción fresca venga sobre todos y cada una de nosotros para que todo lo que hagamos sea guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y los esperamos en las diferentes actividades. Tu santo lugar, permanecer en tu presencia. Permíteme estar postrada a tus pies para entregarte así todo mi ser en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia. Quiero entrar a tu santo lugar, permanecer en tu presencia.